Gloria sea el Señor. En este momento vamos a tratar un tema importante, que es el amor de Dios. Todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Vamos a leer la Escritura y vamos a tratar la manera de explicarles y de poder llegar a sus corazones con este tema, hermano Moisés. Dios le bendiga en este precioso momento. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder llegar a sus hogares, ya sea por el dispositivo, redes sociales, por donde nos esté viendo. Vamos a tratar un momento lo que es este tema. Vamos a empezar con lo que es la lectura. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice la Escritura así como está: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a estar explicando este hermoso tema del amor de Dios. Nosotros ya conocemos prácticamente este versículo, hermano. Este es muy conocido. ¿Quién no se conoce Juan 3:16? Los niños chiquitos, quizás prácticamente es lo primero que le enseñan a uno este versículo. Pero sabemos el trasfondo de este versículo, que es muy hermoso ese trasfondo, hermano. Sí, de hecho, como dice, ¿verdad? Es un versículo bastante básico en lo que es pues el Evangelio en sí. Prácticamente en este versículo nosotros encontramos la base del Evangelio, y más de alguna vez, seamos cristianos, pertenezcamos a una congregación o no, hemos escuchado este versículo y lo seguimos escuchando, porque el hecho de que conozcamos la palabra, asistamos a una iglesia o no lo hagamos, pues no quiere decir de que no necesitemos la palabra del Señor. Y sabiendo de que aquí se encuentra prácticamente la base de lo que es el Evangelio, es a lo que más atención le tenemos que poner, y día con día vivir recordando lo que son estos versículos preciosos que nos hablan de cómo y de tal manera Dios amó al mundo, pues en el mismo que nosotros habitamos, y por medio de ese amor es que hemos llegado a tener esta salvación. Vamos a estar desarrollando 3 puntos específicos y vamos a desglosarlo para que nos puedan comprender y nos puedan entender y aprender de este amor. Como punto número 1 tenemos el sacrificio de Jesús. Como la Escritura dice, Dios dice que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero para que todo esto aconteciera, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber esta persona, Hijo de Dios, que se sacrificara. ¿Y por qué Él se sacrificó, o a quiénes les benefició este sacrificio? Sí, de hecho, como nosotros podemos llegar a un interrogante: ¿a quién o a quiénes? No solamente a alguien en específico, sino a quiénes en específico verdaderamente benefició este sacrificio. Nosotros sabemos de que antes del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya pues hace casi 2000 años de este evento, el mundo vivía perdido prácticamente. Nosotros como gentiles, de hecho, estábamos totalmente destituidos, alejados. La misma palabra nos enseña de que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero viene el amor del Señor por mi alma, por el alma de mi hermano, de todos ustedes que nos están viendo en este momento. Viene el amor de Dios y no escatimonia aún su propio Hijo, el único, el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, para poder expiar los pecados de toda la humanidad. La misma palabra nos enseña y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el antiguo tiempo, pues, las personas lo hacían de una manera. En la palabra se enseña y nosotros lo hemos aprendido gracias al Señor. Pero lo que nos interesa es este nuevo pacto, que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no lo hizo solo por un ratito, sino que lo hizo de una vez y para siempre. Entonces eso no solo me benefició a mí, no solo ha beneficiado a mi hermano Henry, no solo lo beneficia a usted, sino que todos prácticamente en este planeta tienen ahora acceso a la salvación por medio del amor de Dios por su Hijo Jesucristo, por medio de Él. O sea, prácticamente el beneficio fue para todo el mundo. El beneficio es para todo el mundo, los que existieron, los que ahora estamos, que existirán. Y los que existirán hasta que el Señor venga por su iglesia a la tierra. Por eso dice, cuán gran amor de Dios. Un amor muy grande. Yo tengo mis hijas, mi hermano tiene su hijo. Nosotros vemos qué tan difícil a veces es cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros hijos les pasa algo malo, se caen, se lastiman, cómo nos duele en el corazón. Ahora bien, entregar a uno de nuestros hijos para ser prácticamente sacrificado, ser muerto, creo que es algo que no cualquiera haría. Yo oí una vez un comentario de una persona que dijo de que si ponemos un borracho, dice una persona, digamos, una persona mal viviente, por decirlo así, o prácticamente un borracho, usted sabe cómo son los borrachos, ¿no? Que maltratan a su esposo y todo esto, y un cerdito, dice, por un centavo compraría a ese borracho. No lo compra. ¿Quién va a querer comprar un borracho aunque sea por un centavo? Pero Dios dice de que con su amor no solamente compró a él, sino que a todos, dice la Escritura, todo por medio de su muerte. Dios dio a su hijo sufrió, su hijo expió los pecados de todo el mundo, no importando qué clase de personas sean. Él no dijo, bueno, yo voy a morir solo para ellos, para fulano. No, él no vio nada de eso. Él dice que derramó su vida por todos. Entonces el beneficio es para todo el mundo, solamente que le crea. Todo está en que nosotros creamos en Él, y la misma palabra lo dice, para todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo muy grande que Dios tiene para mí, para Él, para usted, para todos. Todo está que nosotros creamos en Él, le aceptemos como nuestro suficiente Salvador, y Él hará el resto. Una pequeña parte que tenemos que poner nosotros, ¿no? Hay una interrogante. Sí, sabemos de que esto benefició a todo el mundo. Ahora, ¿cuál fue el propósito en su muerte? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? El propósito de su muerte, bien lo decíamos, ¿verdad? Salvar a la humanidad de sus pecados. Yo, él, cualquier ser humano, no podemos ponerle un precio a nuestros pecados. Yo no puedo redimirme de mis propios pecados, porque el pecado es algo que nosotros pues sabemos, ¿verdad? La misma palabra nos lo enseña. Desde Adán entró el pecado, y por medio de este dice de que se esparció a todos los hombres. Ahora bien, el mismo salmista David decía de que aún desde el vientre, dice, concebido fue él en pecado. Y así todos nosotros, el pecado es una mancha que todos traemos. Nadie la puede quitar. La misma palabra dice que aunque nos laváramos, dice, nos limpiáramos con hisopo y nos laváramos con lejía, es una mancha que no se puede quitar. Pero hay algo que sí la puede quitar, y ese fue el propósito de la muerte de Jesús. Como les decía anteriormente,
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por medio del sacrificio de Jesús, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, es que ahora nosotros tenemos acceso a ser limpiados. No automáticamente somos limpiados, sino que cuando creemos y aceptamos, entonces Dios nos da la oportunidad de ser limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces el propósito de su muerte es redimirnos, limpiar a la humanidad de sus pecados y abrir un camino en ellos al Padre. Como lo dice San Juan 14, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Primero aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, saber que Él murió en la cruz por nuestros pecados y por medio de esa aceptación llegar al Padre, que Él tiene un regalo especial para nosotros, en la vida eterna. Sabemos que el amor de Dios es inmenso, pero también el amor que tuvo Jesucristo por nosotros es inmenso. Porque dice la Escritura, que Dios dio a su Hijo unigénito, Él lo dio, para que Él pagara el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Él lo pagó. Pero imagínense, ya cuando Él iba a pasar todo este sufrimiento, pero iban a pasar y iba a pasar todo lo que le azotaron, la corona de espinas, todo lo que le hicieron. Dice que él o sea, en su corazón hubo tristeza. Y dice que su sudor era como gotas de sangre. Y todavía le dijo al Padre, le dijo, si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Él sabía, o sea, era humano, tenía carne y hueso, o sea, prácticamente él era como nosotros. Sentía su dolor, sentía la angustia de su muerte, es como cuando hay veces nosotros vamos, digamos, en el camino y pasa un accidente, tal vez no nos pasa a nosotros, pero pasó, digamos, por decirlo así, en el carro de adelante, ya uno queda como nervioso. ¿Por qué? Porque ya el momento, el susto, no se queda así. Pues me puede pasar a mí. Entonces, y ya ahora imagínense saber Jesús que iba a morir. Él se sentía triste, se sentía con angustia. Y le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahí viene lo importante del amor de Él. Pero no sea como yo quiero, le dijo, sino como usted quiere. Y como lo que Dios quería era redimir a la humanidad por medio de su muerte, por medio de la muerte de Jesús. Ahora, un amor para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Como lo decíamos, ¿verdad? El amor de Dios, nosotros como seres humanos, la mayor parte del tiempo y aún a veces lastimosamente, tal vez aún estando entre las congregaciones, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos haciendo las cosas mejores cada día. Pero como humanos tenemos, por decirlo así, acepción de personas. Y aún más si el amor de Dios no habita en nuestros corazones. Si el amor de Dios habita en nuestros corazones, pues amamos a nuestros hermanos como nos amamos nosotros mismos. Pero en nosotros a veces, cuando el amor de Dios no está bien en nosotros, hay acepción o hay desprecios. A unos amamos a más, a otros tal vez los aborrecemos, los queremos menos. Dios no es así. No fue así ni nunca será así. Sino de que este amor es para toda la humanidad. Como mi hermano lo decía, ¿verdad? Para el borracho, para el asesino, para el secuestrador, para quien sea, no importa la maldad que esa persona cometa. Si él reconoce a Jesús como su Salvador y sabe y entiende el amor que Dios tuvo para mandar a morir a su Hijo a la cruz del Calvario, esa persona, por muy mala que sea, tiene acceso a la salvación. Un amor que es para toda la humanidad. Un amor sin igual, sin precedentes, ni fin de tiempo, sino que sigue. Solamente de que usted, si no lo tiene, es hora de que vaya aceptando ese amor de Dios en su vida. Como segundo punto a tocar, un amor para todos, que no todos quieren. Y ahí como que entra nuestra parte, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros, porque Dios hizo su parte.
Ya hizo su parte. Dios hizo, es como bueno, nuestros padres. Desde que nosotros estábamos pequeños, o sea, no de edad, no de tamaño, no de edad, ¿verdad? Y cuando estábamos pequeños, ellos nos iban instruyendo, hasta que ya nosotros llegamos a nuestra adultez y ya nos pudimos valer o ya podemos subsistir nosotros mismos, ya tenemos una familia, un trabajo, o sea, ya el trabajo de ellos ya quedó aparte, ya ellos ya terminaron, o sea, ya ellos ya completaron, ya nos dieron todo lo que nos pudieron dar. Ya ahora nosotros, ya de adultos, ya con nuestro hogar, con nuestras responsabilidades, ya es parte nuestra. Ellos ya terminaron, igual Dios ya hizo lo suyo. Dios ya, o sea, prácticamente ahorita ya no le decimos Señor, o ya no le podemos decir ayúdeme. Dios ya nos ayudó, ya dio a su Hijo, ya nos perdonó, dice la Escritura, ya expió los pecados. Ahora hay que ser recíproco, así como se recibió, hay que también dar. Pero no está todo el recíproco para con Dios. Exacto. Sí, en este caso, pues, lastimosamente así es, ¿verdad? El amor de Dios es para todos. Pero como nosotros mismos lo entendemos, o tal vez usted mismo ya lo habrá experimentado, no todos queremos el amor de Dios. O tal vez sí, pero nuestro comportamiento a veces aleja o nos aleja de lo que es el amor de Dios. Ya sería prácticamente que nosotros queremos moldear las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Exacto. Ya queremos el amor de Dios, pero como yo lo quiero. Ya no es como Dios me indica que tiene que ser, sino como yo quiero. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, que siempre tratamos la manera de prácticamente, como decía, moldear las cosas a nuestra conveniencia. Y la cosa es esa, de que la misma palabra dice, ¿verdad? No todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo me edifica. Y el problema de nosotros como seres humanos, y no tenemos que ser así, no tenemos que hacer la palabra del Señor a nuestra conveniencia, sino que nosotros moldearnos a la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va verdaderamente a tener en comunión con el Señor. De esa manera nosotros vamos a estar aceptando el amor de Dios y también gozando de su favor. Hay algo que me llama la atención y muchas veces la gente dice eso. Cuando uno les predica o se escuchan mensajes o predicaciones de que Dios va a castigar, que viene juicio para este mundo, y la gente dice no, pero si Dios es amor, Dios no, si Dios ama, ¿no? ¿Cómo nos va a castigar Dios si Dios nos ama? Pero la Escritura, hay muchas veces lo hemos hecho como ya texto unido, pero no, dice que Dios es amor, claro, pero en otra parte dice que también es fuego consumidor. Entonces, prácticamente, este amor que Dios da, que Dios ha dado por medio de la muerte de Jesucristo, es para todas estas personas, pero como no todos lo quieren, y al que no lo quiere, le va a ser duro después. Es triste pensar en eso, porque verdaderamente así es. O sea, Dios ya extendió su mano. La misma palabra dice que aún a este tiempo, la misma palabra nos dice que no se ha cortado, dice, la mano de Dios para salvar. Y también dice ahí mismo en Isaías, dice, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados, dice, fueren rojos, dice, como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana, y así sucesivamente. Él nos explica de que sin importar cómo sean nuestros pecados nos puede salvar. Pero a veces, y obviamente nos cuesta seguir al Señor. Muchas personas dicen, como lo decía al principio, ¿verdad? Si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué castigar a las personas? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué entonces un infierno? Y no que Dios nos ama a todos, dicen las personas. No que Dios es el Padre de todos, no que todos somos hijos de Dios. Por creación, todos somos hijos de Dios. Él nos ha creado y nos ha dado un lugar especial, porque la misma palabra nos dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él mismo.
sus manos, sus pies, sus dedos, su cabeza, todo es la imagen y semejanza de Dios. Tenemos un honor de tener esto en nosotros, en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir de que por eso simplemente Dios nos va a rescatar o a salvar automáticamente, sino que y aquí entra una parte de que la misericordia de Dios se extiende, pero para aquellos que están dispuestos a recibirla. Si yo en mi comportamiento o con mi manera de ser, de actuar, de hablar, de pensar, como sea, no acepto lo que es la palabra del Señor, entonces no hay misericordia. La misericordia de Dios está ahorita, ¿verdad? La misma palabra nos enseña y dice, nuevas son cada mañana. El sol no deja de salir para buenos y malos. La lluvia no deja de caer para justos e injustos y sucesivamente. Pero va a llegar un día en que esa misericordia terminará para los seres humanos. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que prácticamente buscar una escapatoria. Y esa escapatoria es el amor de Dios por medio de Jesucristo. Como le dijo en aquel tiempo que le dijo, huyen, escapa por tu vida, le dicen los ángeles a Lot. O sea, ahí donde ellos escapan, ellos huyen, pero si nosotros ya lo ponemos en nuestra vida y nosotros volvemos a ver, ese es el problema. Si el amor ya está para podernos sacar y para poder escapar, es bueno echar mano de ese amor y no tenerlo por prácticamente así como que es algo común. Ya no, porque prácticamente la humanidad va encaminando al conformismo, va como que Dios ya estuvo, y no se preocupan por el día de mañana, no se preocupan por su alma, sino que ellos lo ven así normal, lo ven común. Pero como dice la Escritura, claro, que estas son cosas espirituales, y Dios mismo, mostrando el amor, hace el llamado para que las personas reconozcan y echen mano de este gran amor que Dios ha dado, que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, por medio de Él. Ahora, con todo esto del amor, con todo esto de que Dios ha dado a su Hijo, nosotros tenemos que si le queremos seguir y no le queremos seguir, ahí están las opciones. Dice que tenemos una libre elección, pero que bueno para seguirle. Pero el problema es qué es lo que cuesta seguir a Jesús, y por eso mucha gente no le sigue. Es cierto. De hecho, hay una parte en la palabra que precisamente así se titula, lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta seguirle. Dice de que, me parece que ahí es donde dice que había un joven rico que dice de que él todo lo hacía desde su juventud, lo guardaba, pero dice que llegó un punto de que le dijo a Jesús que qué más tenía que hacer para ser salvo, y Jesús dice de que le amó, le admiró y le dijo que bien había hecho. Ahora bien, le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, le dijo, y sígueme. Qué oportunidad poder llegar a ver, o sea, tuvo la oportunidad de haber sido un seguidor de Jesucristo como discípulo. No lo sabemos porque sabemos que él no tomó la decisión. Y dice que se entristeció. Se entristeció porque sus bienes eran muchos. Tal vez a nosotros no nos arraigan bienes a la tierra, pero tenemos tal vez algo en el corazón que no nos está dejando seguir a Jesucristo libremente. Tal vez es una emoción, tal vez es una persona, tal vez es un problema, tal vez es un hábito, un vicio. Algo que nos está impidiendo seguir a Jesús. Muchas personas, Dios de todos tiene misericordia. Las personas llegan a las iglesias, aceptan a Jesucristo, experimentan el amor de Dios, sienten la libertad que es tener el amor de Dios y la salvación, y siguen a Jesús por un momento. Pero el enemigo, bien lo dice la misma palabra, que él anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, y eso es todo el tiempo, 24/7.
No, estemos dormidos o despiertos, Él está. Viene y Él a veces, y no a veces, sino que siempre, llega y tienta con las cosas que tal vez nos ataban al mundo. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas, o hay unos hermanitos, ¿verdad?, que empiezan a alejarse de los caminos del Señor, empiezan a volver atrás, empiezan a volver tras sus pasos, porque se les ha dificultado seguir a Jesús. Prácticamente son digamos, las personas que son nuevas en el Evangelio, los que, digamos, aceptaron y tienen que 2 o 3 semanas de haber aceptado a Jesús, y vienen y les llega esto. Incluso a veces hasta el decir soy cristiano da vergüenza mucho, y decir no, si en mi trabajo no saben que soy cristiano porque no da quizás los frutos, porque por la misma vergüenza. Yo conocí una persona, un familiar, que fue a la iglesia, aceptó a Cristo, y yo dije, qué bueno que aceptó a Cristo, y uno se alegra que hay más familia en la fe y todo. Y cuando llegué a la casa, miro, ya está llorando. Está llorando, tendré que estar alegre. Yo fui y le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que ya no voy a usar las cosas que usaba antes. Ya no me voy a poner, ya no me voy a maquillar, ya no voy a usar aritos, ya no me voy a vestir con faldas cortas. Y lloraba por lo que iba a dejar. Entonces yo digo, en parte, claro, si es persona de que tiene un cambio de vida casi 360. Pero como no es de nosotros, sino que es obra que Dios va haciendo en la persona. Obra de donde ahí donde va demostrando Dios que nos va ayudando, porque nos ama. Y nos va a seguir amando siempre. Y nos va a ayudar a que ese viejo hombre vaya regenerándose. Y que toda la maldad y los deseos que antes teníamos sean diferentes. Ahora esa persona es sierva del Señor. Y me dice, no, si incluso yo me pongo una falda que ya me queda un poquito de la rodilla, me siento hasta que mal, porque me acostumbraron a dar faldas más largas. Y sí, eso es algo como decía, es un proceso. Dios a nadie llama perfecto. A Dios, y eso es muy importante para los amigos que nos escuchan en esta hora, ¿verdad? Dios no espera que usted venga perfecto al Evangelio, que venga sin esto, sin lo otro, con aquello, con lo otro, no. La misma palabra del Señor dice, venid tal como estéis. Esto es un proceso. La palabra del Señor para nosotros es un manual. Es algo que nos enseña día con día cómo seguir a Jesús. Y el mismo Espíritu de Dios es el que nos ayuda día con día a irnos transformando. Esta humanidad, esta carne, va a resentir tal vez esas cosas del mundo que estamos dejando. Pero con el tiempo el mismo Espíritu de Dios nos fortalece y Él mismo nos recuerda y nos hace pensar, recordar, saber que hay más beneficio en dejar las cosas de este mundo y seguir a Dios que dejar a Dios y seguir las cosas de este mundo. Entonces, eso es algo muy importante. Pueda que seguir a Dios cueste. Si no costara, todo el mundo fuera, las iglesias estuvieran llenas. Pero porque cuesta, es que a veces las iglesias están vacías, es que a veces las personas dicen, yo quisiera, pero voy a salir de este problema primero y después no, es por gusto. Vengamos a los pies del Señor tal y como estemos. El Señor en el camino va a hacer la obra que Él tiene dispuesta para nuestras vidas poco a poco. Si así fuera, entonces uno cuando se enferma, ¿qué es lo primero que hace? Ir al médico. No dice, cuando ya esté sano voy a ir al médico. No decimos así, sino que es lo contrario. Me duele una parte de mi cuerpo, siento malestar, vamos al médico. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que posiblemente podemos llegar a tener y nos va a dar el medicamento según la enfermedad o según la molestia que tenemos. No vamos a decir, bueno, después que me sane me voy a tomar el medicamento y voy a visitar al médico. No, no hacemos así. Ni tampoco uno dice, bueno, hoy que me siento sano voy a visitar al médico. No, sino que cuando ya está mal, Jesús mismo a Él le recriminaron los fariseos, le dijeron, ¿y por qué vienen y se meten a esas sinagogas donde hay prostitutas y borrachos por entrar? Él les dijo que yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos. Hablando de enfermos, no de enfermedades físicas, sino que enfermedad, pecado.
hablando del pecado en sí. Él no vino para las personas justas y que son 10, no, sino que vino para las personas que no eran justas. Vino para los injustos, para los malos, para los ladrones, para todo ello. ¿Para qué? Para que llegaran a ser justos. Así que, aunque usted tenga el problema más grande o lo tilden de lo que sea, Dios no le ve eso, sino que Dios ve un instrumento en su vida. Solamente que usted tiene que dar el paso. Tiene que dar el paso y seguir y saber que va a costar. Claro que va a costar. ¿Cuánto no nos cuesta a nosotros que trabajamos? Que digamos, si le pagan el 15 al mes o a la 14ª, que si le pagan al mes son 30 días que tiene que elaborar para el último recibir el dinero. Pero le tiene que costar que 29 o 30 días cabales. Tiene que costarle igual si es menos, pero le va a costar para recibir su salario. A uno quizás más físicamente, a otros quizás mentalmente en una computadora y todo eso. Aunque no sea físico, pero el estrés que manejan igual es lo mismo, es cansancio, es fatiga. Y les cuesta, pero ¿por qué? Porque van a recibir un bien, van a recibir un salario. De lo mismo el Evangelio va a costar. Vamos a recibir algo maravilloso, vamos a recibir algo precioso, que es un regalo. Y un regalo que no cualquiera de ese regalo, porque nadie da vida eterna, nadie da regalo así. Y la cosa es esa, o sea, los seres humanos, mientras estamos en la tierra, la mayoría de seres humanos viven luchando por extender sus días lo más posible, y eso es un hecho. Las personas que tienen posibilidades incluso llegan a gastar miles de dólares en tratamientos, en lo que sea, para extender su vida lo más posible en este mundo. Y está bien, podría decir yo hasta cierto punto, quien tiene las posibilidades, magnífico. Pero ¿qué después de esta vida? ¿Verdad? ¿Qué hay después de esta vida? Nosotros sabemos que hay dos lugares que están preparados. Uno dice de que es un lugar donde las personas vivirán separadas del Señor por una eternidad, en un tormento. Y hay otro lugar muy especial, la vida eterna, preparada para los que aman al Señor también y esperan su venida. Ahora bien, ¿cuál sería el mejor lugar? El de la vida eterna. El de la vida eterna. Amamos la vida y Dios nos ofrece vida eterna. Y no la ofrece con costo, sino que la ofrece gratuitamente. Él nos llama y que vengamos y echemos manos de esta salvación gratuitamente. No cuesta ni un centavo. Lo único que cuesta es que hagamos la voluntad del Señor, que escuchemos esta palabra, que la leamos y tratemos de ponerla por obra lo más posible. De esa manera, bienaventurados vamos a ser si Dios nos encuentra haciendo así, buscando la palabra del Señor y velando y orando en todo momento. De esa manera, sea que venga la muerte o sea que la venida del Señor suceda también, nosotros vamos a una vida eterna. Y ese es el regalo del amor de Dios. Una vida eterna. El regalo del amor de Dios. Del pecado. Dice la Biblia de que da regalos. Eres muerte. Y ese es el problema. Y es lo más triste. El pecado nos da muerte tanto acá, la muerte espiritual. Vivir muertos espirituales es triste. Todos lo hemos experimentado porque todos también hemos tenido un encuentro con el Señor. No nacimos vivos espiritualmente porque por medio de la palabra en delitos de pecado. Exacto, y nosotros nacemos con esa mancha del pecado. Entonces, en un punto nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad y aquí, por la misericordia del Señor, nos ve. Tal vez usted todavía no ha tenido ese encuentro. ¿Qué está esperando para tenerlo? Dios ofrece grandes cosas. El pecado, Satanás, no ofrece cosas buenas. La misma palabra del Señor nos enseña, como decía mi hermano, cuando vivíamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados. ¿Qué hay en nuestras vidas cuando estamos lejos del Señor? Tristeza, dolor, dificultades, lo que sea que venga a nuestra vida, problemas, a por muy minúsculos que sean, nos doblan. Pero es porque no está el favor de Dios en nuestras vidas. Como cristianos tenemos problemas, dificultades y todo porque estamos aún en el mundo, pero tenemos una ventaja.
Y es que nosotros ya no estamos solos, sino que tenemos al Señor que pelea por nosotros y con nosotros nuestras batallas. Si usted quiere también tener esa oportunidad, solo está que acepte el amor del Señor para su vida, la salvación. Romanos 5:8. Dice, mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Nosotros tenemos redención. En Él nosotros tenemos ese grande galardón, ese premio tan grande, que va a ser nuestra salvación, que va a ser lo máximo. ¿Pero qué? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que amarle, dice su palabra, como Él nos amó, que dio a su Hijo unigénito. Y eso es lo que nosotros les invitamos, que usted busque de ese amor, busque del amor de Dios, aunque en su vida solo hayan problemas, hayan dificultades. Pero si usted busca el amor de Dios y usted le da a Dios lo que Él quiere de su vida, Dios va a hacer grandes cosas. Sí, eso es para todo, ¿verdad? Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Como cristianos, todos tenemos muchos testimonios de cómo Dios ha sido bueno para con nosotros. Y no solo nosotros tenemos acceso a eso. Estábamos viendo de que esto es para toda la humanidad. Yo no sé los problemas, las dificultades, lo que usted pueda estar pasando en este momento, sea que no tenga en lo absoluto, que no asista a una iglesia en este momento, o que tal vez ya esté dentro de una congregación, pero hay una debilidad todavía en la vida. Lo que Dios quiere es que nosotros echemos mano de esto, que le busquemos, que oremos, que platiquemos con Él, que seamos sinceros con Él. Y de esa manera Dios nos va a ayudar en todo. Y lo más importante, el gran galardón, esa salvación. Y recordar que el amor de Dios es grande para con nosotros. Como la palabra lo dice en Romanos 5:8, mi hermano lo leía, que Dios mostró su amor. Él ya hizo su parte, Él mostró su amor para con nosotros. En que aún nosotros siendo pecadores, Él ya murió por nosotros. Ya nosotros no tenemos que morir por nuestros pecados, ya esa culpa ya fue quitada. Pero todo está que nosotros aceptemos el sacrificio y aceptemos el amor de Dios en nuestras vidas y luchemos día con día para hacer su voluntad. La escritura misma, como lo leímos al primero, Juan 3:16 en adelante, dice de que Dios envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino al revés, para salvarlo. Dios para que el mundo dice sea salvo. Bueno, entonces nosotros le invitamos al amigo, que eche mano a su salvación, que eche mano al amor de Dios. Por algo decía una frase, Dios es bueno, bueno es Dios. Vamos a orar, hermano, para que los que nos ven, los que nos puedan ver a través de las redes sociales, también reciban bendición. Y no solamente económica, no, sino que lo mejor, que reciban la bendición de Dios en su corazón. Oremos. Gracias, Señor, por el tiempo que usted nos permite, Señor, de estar acá juntamente con mi hermano, hablando de lo bueno que usted es para con nosotros y para con todo el mundo. También, Señor, le pido por los que nos van a ver, Señor, en redes sociales, por los amigos, Señor, los hermanos en Cristo, denles bendiciones grandes, mi Dios. Denles esa bendición sobreabundante en su vida, mi Dios amado. Y aquel que quiera aceptar, aquel que quiera buscar del Señor, lo puede hacer. Solo confiesa sus pecados a Jesús y Dios le va a bendecir y Dios lo va a perdonar. Dígale al Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Sé que Jesús, tu Hijo, murió en la cruz por mi vida, por mis pecados. Él llevó mi culpa. Ahora yo quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida y así yo poder tener esta hermosa salvación. Gracias, mi Señor, para todo aquel que le haya aceptado, para que todo aquel, Señor amado, que vea este video, que vea, Señor amado, de su amor en su vida, que pueda contemplar la gloria de Dios
a través de su palabra, no a través de nosotros, sino a través, Señor, de su palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Ven. Preciosa sangre, la